primero yo quiero darles un breve resumen de lo que hemos estudiado la semana pasada. En la teología bíblica tenemos que recordar que la Biblia no es una lista de reglas, ni es un libro de teología sistemática, pero más bien es una historia. ¿Okay? Dios nos cuenta una historia por medio de su palabra, por medio de su Biblia. ¿Okay? Entonces la pregunta principal en la teología bíblica es, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia? ¿Es una colección de 66 libros con autores diferentes y propósitos diferentes? ¿O hay un solo libro con un solo autor, con un solo propósito? Esas son las cosas que estamos tratando de contestar en este curso. ¿Okay? Y tenemos que recordar también que la Biblia es como una rompecabezas. ¿Okay? Cada libro de la Biblia tiene su propia forma, su propio color, sus propias características, pero forma un solo cuadro. Okay. Y la otra pregunta que estamos tratando de contestar es, ¿qué es ese cuadro? ¿Qué es el gran panorama de la Biblia? Y también, como hemos dicho, vamos a usar este gráfico para ayudarnos. Primero, vamos a decir que la Biblia es la revelación especial, es la autorrevelación de Dios. Okay. Y también vamos a ver que el marco temático es el reino de Dios y el centro teológico es Jesucristo y la estructura bíblica es el pacto. Okay. En una perspectiva diferente podemos usar este gráfico. Dios es el círculo más grande porque toda la Biblia es acerca de Dios y su autorrevelación, pero en los otros círculos tenemos el reino de Dios y Jesucristo. Okay. Y según Hechos 28, 23 y también el versículo 28, podemos ver que esto es el propósito o los temas de la Biblia. Okay. Porque dice en Hechos, desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles, hablando de Pablo, y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. Okay. En otras palabras, Pablo estaba explicándoles acerca del reino y acerca de Jesús solamente con el Antiguo Testamento, los libros del Antiguo Testamento. Entonces, la pregunta que ustedes tuvieron que contestar en la clase de Rodney, Pablo estaba contestando la misma pregunta. ¿Dónde está el Evangelio en el Antiguo Testamento? También podríamos decir que esa línea representa la historia, ¿okay? En el universo real. Todos los eventos, todos los actos en toda la historia es una línea, empezando en el jardín de Edén. ¿Okay? Entonces, si la historia está siguiendo, también la autorrevelación de Dios está siguiendo. ¿Okay? Porque toda la historia del tiempo, del universo, está explicándonos quién es Dios, acerca de su carácter, sus actos, sus sentimientos. Todo eso, Dios está revelándose a nosotros por medio de la historia. Pero el tema que queremos estudiar esta noche es el marco temático, es el reino de Dios. Okay. Entonces vamos a estudiar la parte amarilla esta noche y lo que vamos a tratar de hacer es resumir toda la Biblia en los próximos 30-40 minutos usando ese tema. Okay. Entonces tenemos mucho que hacer y vamos a seguir muy rápido, pero otra vez el enfoque esta noche es la parte amarilla.
Okay. El reino de Dios está aumentándose a través de la Biblia, las Escrituras. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a empezar en Génesis 1, en el jardín. ¿Qué pasó en el jardín acerca del reino de Dios? ¿Ok? En los primeros 2-3 capítulos del Génesis, tenemos el reino de Dios completo. ¿Ok? ¿Por qué digo eso? Porque cuando estudiamos el reino de Dios, vamos a notar 3 cosas principales a través de la Biblia. ¿Ok? La primera cosa es un pueblo. Obviamente, un reino requiere un pueblo, gente en el reino, ¿no? Pero también un reino requiere un lugar. Y obviamente un reino necesita un rey. ¿Ok? En otras palabras, ¿quién pertenece al reino? Es el pueblo. ¿Dónde está el reino? Es el lugar. ¿Y quién está gobernando ese reino? Es el rey. Entonces vamos a seguir estas 3 características a través de la Biblia. ¿Ok? Empezando en el jardín, en Edén. ¿Quién es el pueblo de Dios en el jardín? Adán y Eva. Adán y Eva. Ok, tenemos el pueblo y ¿dónde está el lugar? ¿Dónde está el reino? Ok, es el jardín. Son preguntas fáciles, ¿no? ¿Y el rey? Dios mismo. Ok. Entonces, en Edén es fácil ver el reino, porque todo es completo, todo es perfecto en el jardín de Edén. Y también por medio de la creación podemos ver la soberanía de Dios. Okay. La otra cosa que tenemos que recordar es cuando vemos a un rey, tenemos que un rey tiene varias responsabilidades. ¿Qué es la responsabilidad de un rey? ¿Alguien dijo proteger? Sí, proteger. ¿Qué más? Guiar. ¿Ya? ¿Y cómo puede guiar un rey a su pueblo? ¿Por medio de qué? Una ley. Muy bien. ¿Ok? Y si el pueblo desobedezca la ley del rey, ¿qué es la responsabilidad del rey? El castigo, es el juicio, ¿no? Juicio o castigo. Y también si el pueblo obedezca la ley, ¿qué es el resultado? Bendición. Y también es fácil ver estas cosas en el jardín, ¿no? Dios está con su pueblo, Adán y Eva. Él estaba caminando en el jardín para protegerlos. También Él proveyó una ley a su pueblo, ¿no? ¿Qué es la ley en el jardín de Edén? Sí, Adán y Eva no pueden comer del árbol en el centro del jardín, ¿ok? El árbol del conocimiento. Es la ley, es el pacto entre Dios y su pueblo. También aquí yo voy a poner pacto. Y esa palabra va a ser muy importante, especialmente esta próxima semana. ¿Okay? Pero podemos ver estas características acerca de Dios. El juicio, obviamente vamos a ver el juicio de Dios, pero también hay una bendición. Si ellos obedezcan la ley de Dios, ellos van a vivir en el jardín
con Dios, en comunión perfecta. ¿Ok? Pero, ¿qué pasó? La caída. ¿Ok? Acerca de eso, ¿qué pasó en la caída? Habían desobedecido el pacto, la ley de Dios, y también no reciben la bendición, pero realmente, vamos a regresar a ese punto, pero también van a recibir el juicio, el castigo de Dios. ¿Por qué? Porque en su desobediencia están diciendo que Dios no era su rey. ¿Ok? Ellos estaban traicionando a su rey. Y rompieron el pacto. ¿Ok? Pero aún en su desobediencia podemos ver el juicio de Dios, pero también la gracia de Dios. ¿Ok? Creo que alguien en la otra clase mencionó Génesis 3:15. ¿Alguien puede leer ese versículo? Génesis 3, Y pondré 15. enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y el simiente suyo. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Muy bien, ok. Tenemos que enfocarnos en la última parte. Dice, su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón. Ok. Este versículo se llama el protoevangelio. ¿Ok? Protoevangelio simplemente dice que es la primera semilla del evangelio de Jesucristo. Es la primera sombra de Jesucristo en la caída. Entonces, aunque Adán y Eva son expulsados del jardín, hay una promesa, hay gracia, hay misericordia de Dios. Pero no solamente eso, ¿qué les hizo Dios? ¿O qué les dio Dios a Adán y Eva al salir del jardín? Ropa, vestido. ¿Ok? ¿Para qué? Para cubrir su vergüenza, su pena. Entonces fue un acto de gracia, de misericordia para ellos. ¿Ok? Entonces, con la caída, lo que encontramos es que el pueblo está roto, el lugar está roto y también la relación con el rey está rota en la caída. Pero después de eso, encontramos un pacto. Entonces, abran sus Biblias a Génesis 17. Génesis 17, los versículos 3 al 8. ¿Alguien puede leer esos versículos? Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él, diciendo: He aquí mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gente. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbres de gentes. Más. Sí, por favor. Te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes serán de ti, y estableceré mi pacto entre mí y tú, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, el pacto perpetuo, para ser tu Dios y de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y tu descendencia después de ti la tierra en que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y será el Dios de ellos. Ok, muy bien. Entonces,
¿cuáles son las características que encontramos en ese pacto? ¿Encontramos al pueblo? ¿Quién es? Abraham y su descendencia. ¿Ok? ¿Qué es el lugar? Canaán. ¿Y quién será el rey de ese reino? Dios mismo. Entonces, lo que vemos es que Dios, por medio de su pacto, está reestableciendo su reino en la tierra. ¿Ok? Y empezó con Abraham, pero ese plan para restablecer el reino en la tierra va a sufrir muchas cosas, y eso es lo que vamos a ver. ¿Ok? Entonces, aquí, con Abraham, es una promesa, y el resto del Antiguo Testamento vamos a ver el desarrollo de esa promesa, por medio de muchos eventos, por medio de muchas palabras, y por medio de los otros pactos también. Entonces, ahora queremos continuar con Moisés. ¿Quién es Moisés? Él es el mediador del pacto entre Dios y su pueblo. ¿Okay? Tenemos que recordar el contexto de Israel en los principios del libro de Éxodo. ¿Qué es el contexto histórico? ¿Qué está pasando en los primeros capítulos del Éxodo? Sí. Israel está bajo de la esclavitud de Egipto, del faraón, y el pueblo está bajando o creciendo. Y creciendo bastante, y por eso faraón tenía mucho miedo de Israel, y por eso la esclavitud. ¿Ok? Pero hay problema. Si Israel es el pueblo de Dios, si Dios mismo es el rey de Israel, si el lugar está en la tierra prometida, ¿qué está pasando en Éxodo? Hay tres problemas. Primero, ellos están viviendo abajo de la esclavitud de Faraón en Egipto. También es un choque de reinos realmente. Es el reino de Faraón en Egipto contra el reino de Dios en la tierra prometida. Entonces hay gran choque entre las dos cosas, los dos reinos. Pero ¿qué pasó? Encontramos las plagas que hizo Moisés frente de Faraón. Y cada plaga de las 10 plagas es un testimonio contra cada dios de la cultura de Egipto. Y no tenemos tiempo para estudiar cada conexión entre la plaga y el dios falso, pero lo que Moisés está haciendo es que él está diciendo que Dios, el Dios de Israel, es el Dios verdadero, y los dioses de Egipto son falsos. Incluye incluso a Faraón, porque ellos pensaban que Faraón, en una manera, era Dios también. Entonces, después de las plagas, encontramos la historia de la Pascua y el Éxodo. Okay. ¿Qué podemos ver acerca del reino en la Pascua y el Éxodo? Okay. Una cosa que podemos ver es que la entrada en el reino de Dios requiere una gran salvación y un gran sacrificio de Dios. ¿Por qué digo eso? Porque aparte de un milagro de Dios, Israel no podría haber sobrevivido en esas condiciones. Y también no podrían haber escapado de la esclavitud de Faraón. Y también cuando el ángel de la muerte vino a Egipto, ¿qué pasó? ¿Qué hizo Israel?
Ellos tienen que poner la sangre del cordero en el marco de sus casas para que el ángel pudiera pasar por sus casas a los otros. Okay. Y también podemos ver por medio de la historia del Éxodo que Israel es el pueblo elegido por Dios. Entonces, Dios está mostrando su poder, su potencia, sus características en la demostración del Éxodo. Y también en todo el Antiguo Testamento vamos a ver que el Éxodo es el acto definido que Dios usa por medio de sus profetas para mostrar su grandeza, su bondad, su misericordia y su potencia. Entonces, podríamos decir que el Éxodo posiblemente es el acto más importante en el Antiguo Testamento, porque siempre es una referencia para los profetas, para los sacerdotes, para todos. Okay. Entonces, en el Éxodo podemos ver que hay un pueblo exigido, Israel, y por una liberación grande por Dios, Dios los salvó. Pero también en el monte Sinaí, ¿qué encontramos? Que es una responsabilidad del rey, es proveer la ley para su pueblo. Porque cada reino necesita una ley, necesita unas reglas, ¿no? Y es por eso que en Monte Sinaí encontramos la historia de eso, especialmente en el Éxodo 20, son los 10 mandamientos. Y los 10 mandamientos empiezan así. Yo soy el Señor tu Dios, yo te saqué de Egipto, del país donde eras esclavo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el fundamento de la ley de Dios? Es la salvación. Entonces Dios está diciendo, habiendo recibido la salvación de la esclavitud de Egipto, ahora tenemos una ley en este reino. Ustedes tienen que obedecer. Entonces, salvación, obediencia. ¿Ok? Ese orden nos debería parecer familiar, ¿no? Es el orden del Evangelio. Jesucristo murió para nosotros y después de haber recibido la gracia del Señor, tenemos que obedecer. ¿Ok? En otras palabras, la salvación es la justificación y la obediencia es la santificación. ¿Ok? Siempre la salvación de Dios, la gracia de Dios, es el base de la obediencia, de la ley. Y es así con la ley de Dios en Monte Sinaí. Entonces, eso es Éxodo 20. Entonces, vemos que Dios está haciendo su responsabilidad de proveer una ley a su pueblo, pero también en Éxodo 25 a 31, creo, son las instrucciones para qué. ¿Alguien recuerda? Hay muchos detalles acerca de eso. Éxodo, los capítulos 25 hasta el 31. Son instrucciones para qué.
¿Perdón? ¿Instrucciones para qué? Sacrificios, pero la construcción del tabernáculo. Tabernáculo. ¿Ok? Entonces, en este gráfico, en este cuadro, ¿qué representa el tabernáculo? ¿Es el pueblo de Dios? No. Sí, es el lugar del reino. Entonces, el tabernáculo es la presencia de Dios y representa el lugar de Dios, el lugar del reino de Dios. Entonces, tabernáculo. Entonces, un desarrollo en el lugar del reino de Dios es el tabernáculo. Entonces, empezó en el jardín. Abraham recibió la promesa de la tierra prometida en Canaán, pero ahora encontramos el desarrollo del tabernáculo, la presencia de Dios mismo. Y hasta Éxodo, Deuteronomio, la mayoría de esos textos son leyes, son reglas para el reino de Dios. Y encontramos 3 tipos de leyes. ¿Alguien sabe cuáles son? Hay 3. Muy bien. Primero vamos a empezar con las leyes morales, principalmente en Éxodo 20, los 10 mandamientos. Es la ley moral. Pero también encontramos leyes ceremoniales o rituales. ¿Y el otro tipo? Civil. Leyes civiles. ¿Ok? Entonces, el tipo 3, las leyes civiles, son para Israel mismo. Entonces, si Israel va a vivir en la tierra prometida, ellos tienen que obedecer las leyes civiles porque es una nación, es la nación de Israel. ¿Okay? Las leyes ceremoniales eran acerca de los ritos que especialmente los sacerdotes tenían que hacer para cumplir los requisitos, para hacer los sacrificios en esos tiempos. Pero también hay leyes ceremoniales para personas que no eran sacerdotes también. Y la ley moral que encontramos en Éxodo 20 son leyes universales. ¿Qué significa eso? Significa que las leyes civiles aplicaban a Israel como una nación. Entonces, para nosotros no obedecemos esas leyes. ¿Okay? Las leyes ceremoniales y rituales, ellos tenían el propósito para cumplir los sacrificios. Jesucristo mismo cumplió el sacrificio perfecto, el último sacrificio. Entonces, no obedecemos las leyes ceremoniales, pero sí obedecemos las leyes morales. Okay. Y vamos a estudiar esa idea un poquito más esta próxima semana, pero por ahora esto es suficiente. ¿Hay preguntas acerca de eso? Éxodo al Deuteronomio, el Rey Dios está dándonos las leyes del reino y hay 3 tipos. Una pregunta.
acerca de las leyes ceremoniales, Ajá. junto con los antiguos rituales, ¿qué es acerca de la Santa Cena? ¿Acerca de qué? La Santa Cena y todo eso. Acerca de los sacramentos, realmente es otra categoría porque en los sacramentos no los hacemos para ser limpios para la salvación de Dios o para ningún sacrificio. Pero el sacramento es un signo y sello de la gracia de Dios, del pacto, de las bendiciones del pacto que recibimos por medio de fe en Jesucristo. ¿Tiene sentido? En otras palabras, esas cosas, las leyes ceremoniales, es para ser limpios para el sacrificio. Pero los sacramentos es una respuesta o es un sello y signo del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz. ¿Ok? Entonces esa es la gran diferencia entre los dos. En las leyes ceremoniales puedes ir a guardar el sábado. Encontramos esa ley en los 10 mandamientos. Entonces, hay mucha discusión acerca de eso, pero porque encontramos esa regla, esa ley en Éxodo 20, en los 10 mandamientos, decimos que es una ley moral. Uh-huh. Y también esa ley empezó, ¿dónde? En Edén, con la creación. ¿Ok? Uh-huh. Bueno, creo que es algo bien delgado, ¿no? Que es el hecho de que hoy en día existen personas, grupos que se hacen llamar judíos mesiánicos. Ajá. Y ellos celebran ciertas ceremonias. Ellos creo que incluso celebran como una Pascua, pues, Uh-huh. tengo entendido. Sí. Y eso sería parte de lo que sería como dentro de los rituales de cierta manera o no entra. Y aparte de eso, yo lo del sábado, pues personalmente lo veo hasta donde tengo entendido que la palabra era sabbat, ¿no? Que era Uh-huh. lo que al final significaba era descanso, ¿no? O reposo. Uh-huh. Entonces veo que por lo que se discutía en ese tema de que si era el sábado o era el octavo día o era el séptimo, toda esta historia. Yeah. Entonces veo que no, esa parte no es tan relevante, pero sí veo lo del tema de estos judíos mesiánicos que a veces quieren hacer ciertas cosas que tienden más a la ley, ¿no? Uh-huh. Sí, entonces la pregunta acerca de los judíos mesiánicos que celebran muchos festivos es una cosa y la otra cosa es el día de repaso, ¿no? Sí, porque el día de repaso es parte de la ley moral, obedecemos el día de repaso. Y es otro tema porque el día ha cambiado. Porque cada domingo celebramos el día de la resurrección de Jesucristo. Pero acerca de los otros festivos, es muy claro en el Nuevo Testamento que el único festivo, digamos, que tenemos que celebrar es el día de reposo. Los otros han cerrado con el sacrificio de Jesucristo. Es una respuesta breve de esa pregunta. Yeah. ¿Perdón? Ok. Muy bien. Ok, y vamos a seguir con la conquista. En números 13 y 14 encontramos un problema. El pueblo de Dios se quejaron contra Dios. Y no solamente eso, pero ellos trataron de matar a Moisés en ese momento. ¿Okay? ¿Y qué es el juicio de Dios en ese momento? ¿Qué les dijo? ¿Ellos pueden entrar a la tierra prometida o no? No. Entonces, otra vez, realmente es una repetición de Edén.
el pueblo de Dios se están rebelando contra su rey, contra su Dios. Y por eso, la primera generación no va a entrar la tierra prometida. Es la segunda generación de Israel que van a entrar la tierra prometida. Entonces, después del Éxodo, Israel no tenía lugar, estaban rebelando contra su rey, pero todavía por la gracia del Señor, Israel era el pueblo de Dios, el pueblo elegido por Dios, solamente por su misericordia. Es un pueblo muy rebelde, pero Dios tuvo mucha misericordia. Okay. Entonces, la segunda generación puede entrar y encontramos esa historia en el libro de Josué. Okay. Recuerda que Moisés no pudo entrar a la tierra prometida, ¿por qué? Por pegar la roca, ¿no? Fue una falta de fe en la parte de Moisés. Entonces su juicio también, su castigo, era que no pudiera entrar a la tierra prometida. Pero la segunda generación, abajo del liderazgo de Josué, pudo entrar a la tierra prometida. Okay. Entonces, por fin, después de la conquista, Israel tenía un lugar, la tierra prometida. Y ellos también renovaron el pacto con Dios. En el libro de Josué, el capítulo 24, en los primeros 13 versículos, es la renovación del pacto. Josué reunió a todas las tribus de Israel en Siquem. Allí convocó a todos los jefes, líderes, jueces y oficiales del pueblo. Todos se reunieron en presencia de Dios. Y Josué se dirigió a todo el pueblo y le exhortó: Así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo sus antepasados, Terak y sus hijos Abraham y Nahor, vivían al otro lado del río Éufrates y adoraban a otros dioses. Pero yo tomé de ese lugar a Abraham, antepasado de ustedes, lo conduje por toda la tierra de Canaán y le di una descendencia numerosa. Primero le di un hijo, Isaac, y a Isaac le di 2 hijos, Jacob y Esaú, y a Esaú le entregué la serranía de Seir, en tanto que Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Tiempo después envié a Moisés y a Aarón y a Ri con plagas a Egipto hasta que los saqué a ustedes de allí. Cuando saqué de ese país a sus antepasados, ustedes llegaron al Mar Rojo y los egipcios los persiguieron con sus carros de guerra y su caballería. Sus antepasados clamaron al Señor y Él interpuso oscuridad entre ellos y los egipcios. El Señor hizo que el mar cayera sobre estos y los cubriera. Ustedes fueron testigos de lo que les hice a los egipcios. Después de esto, sus antepasados vivieron en el desierto durante mucho tiempo. A ustedes los traje a la tierra de los amorreos, los que vivían al este del río Jordán. Cuando ellos les hicieron la guerra, yo les entregué en sus manos. Ustedes fueron testigos de cómo los destruí para que ustedes poseyeran su tierra.
Y cuando Balac, hijo de Zippor y rey de Moab, se dispuso a presentarles combate, él envió al profeta Balaam, hijo de Beor, para que los dijera. ¿Qué está pasando en ese versículo? No voy a continuar, pero ¿qué está pasando en esos versículos? ¿Qué está haciendo Josué? Él está haciendo la teología bíblica. Él está resumiendo lo que Dios había hecho para Israel, para salvarnos. ¿Okay? Él está contándoles la historia para que ellos puedan renovar el pacto con Él. Y por eso en el verso 13 dice, a ustedes les entregué una tierra, una parte del reino, que no trabajaron y ciudades que no construyeron. Por la gracia del Señor y nada más. Ellos no construyeron nada en la tierra prometida. Vivieron en ellas y se alimentaron de viñedos y olivares que no plantaron. Okay. Entonces empezando en el verso 14 es la renovación del pacto. Después de la historia es la renovación. Por lo tanto, ahora ustedes entréganse al Señor y sírvanle fielmente. Desháganse de los dioses que sus antepasados adoraron al otro lado del río Eufrates y en Egipto, y sirvan solo al Señor. Pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. ¿Y cómo respondió el pueblo? Eso no pasará jamás. Nosotros abandonaremos al Señor por servir a otros dioses. ¿Es la verdad o es una mentira? Es una mentira, ellos van a fallar, obviamente. Pero es una renovación del pacto. Dios está renovando la promesa de un pueblo elegido, Israel, que la tierra prometida es el lugar para ellos, es el lugar del reino de Dios, y que otra vez Dios va a ser el rey de ese reino. Entonces, en ese momento, en Josué, el capítulo 24, todo parece bien. Parece que por fin son los resultados de la promesa original con Abraham. Pero después de eso, entramos el libro de Jueces. ¿Y qué pasa en ese libro? Hay un ciclo. Encontramos un ciclo repetitivo. Entonces el ciclo empieza con rebelión y idolatría. ¿Y qué pasó después de la idolatría? ¿Qué pasó con Israel? Se arrepentían, pero ¿qué pasó primero? Esclavitud de sus enemigos, ¿no? Entonces entran otra vez la esclavitud. Y después clamaron a Dios y arrepentimiento. Y después del arrepentimiento, ¿qué hizo Dios? ¿Qué envió? Un juez, un líder, ¿no? Un juez para salvarlos.
Y por un tiempo hay obediencia, pero empezó de nuevo el ciclo. Muchas veces en el libro de Jueces. Pero el otro detalle que es importante es que el libro de Jueces no es así, no es un ciclo después de ciclo, pero cada vez es peor. El ciclo empieza así, pero es así, y es así, y con cada juez, con cada rebelión, el estado de Israel es peor. Su desobediencia es peor. Hasta que llegamos al Jueces 21, 25. Es un versículo muy conocido. Es un resumen del libro de Jueces. Dice, en aquella época no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que le parecía mejor. Entonces, el libro de Jueces estaba en el lugar del reino, la tierra prometida, pero no estaban obedeciendo a su rey Dios. Y en los primeros unos capítulos de 1 Samuel, ¿qué es el deseo de Israel? ¿Qué querían? Un rey. Muy bien. Ellos querían un rey para su nación. ¿Hay un problema con un rey? ¿Qué piensan? ¿Ese deseo es malo? ¿Tener un rey? ¿Un rey humano? Por ellos lo estaban pidiendo como lo tienen las otras naciones. Eso es. Sí. Exactamente. Su motivo es diferente, ¿no? En Deuteronomio dice que está bien para tener un rey, pero el motivo de Israel no era para tener un rey fiel a Dios. En lugar de eso, su motivo era tener un rey como las otras naciones. Entonces, su deseo no es la santidad, su deseo es ser como las otras naciones. Eso es el problema. ¿Y qué dijo Dios? Son versículos muy importantes. Entonces, 1 Samuel 8. 1 Samuel 8, empezando en el verso 4. Los versículos 4 y 5, Israel estaba pidiendo un rey. Y cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo, considera seriamente todo lo que el pueblo te diga. En realidad, escuchan esas palabras, en realidad no te han rechazado a ti, sino a mí. Pues no quieren que yo reine sobre ellos. Entonces ellos quieren vivir en el lugar del reino de Dios, pero sin el rey del reino de Dios. Querían ser el pueblo elegido, pero sin responsabilidad, sin obediencia a su rey. Y después de eso, Dios le dio a Samuel muchas amenazas. Básicamente les dijo, ok, si Israel quiere un rey, yo voy a darles un rey. Pero yo voy a decirte lo que va a pasar con ese rey. Ese rey va a abusar a Israel, va a poner sus hijos en la esclavitud y una lista de amenazas. ¿Por qué? Porque realmente Israel está eligiendo a otro reino. Ellos no quieren el rey de Dios, ellos querían un rey de los seres humanos.
y nada más. Entonces, ¿quién es el primer rey de Israel? ¿Y cómo terminó? Muy mal. Muy mal. Y por eso, después de un tiempo, el Señor rechazó a Saúl. ¿Y quién es el próximo rey? Sí, David, un varón conforme al corazón de Dios. Dice 1 Samuel 13, 14. Y en 2 Samuel 7 encontramos el pacto entre Dios y David. Y en ese pacto leemos que Dios va a establecer un reino eterno por medio de David y su descendencia. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Porque David es un buen hombre? No. ¿Qué hizo David? Adulterio, asesino, mentiras. Podemos ver toda la vida de David y su vida es muy transparente en la Biblia, ¿no? Y no es un buen hombre. Siempre ella había recibido el pacto de Dios por la gracia del Señor. Fue así con Adán, fue así con Noé, fue así con Abraham, fue así con Moisés, fue así con David también. Son seres humanos, son pecaminosos, pero por la gracia de Dios recibieron el pacto, las promesas del pacto. Okay. Entonces, después de Saúl y David, ¿quién es el próximo? Salomón. Ajá. Y con el reino de Salomón, encontramos que Israel experimentó mucha paz en su nación, ¿no? En 1 Reyes 4:25 dice, durante el reinado de Salomón, todos los habitantes de Judá y de Israel, desde Dan hasta Beerseba, vivieron seguros bajo su propia parra y su propia higuera. Entonces parece otra vez que todo está bien, ¿no? Hay un pueblo, Israel, estaban en la tierra prometida y ahora tienen un rey que era fiel a Dios, que estaba obedeciendo a Dios. Pero ¿qué pasó? ¿Qué hizo Salomón? ¿Qué era el problema? ¿Ah? Ajá. Sí. Sí, Salomón tenía un problema y el problema era a través de sus esposas, ¿no? Sus esposas adoraban a otros dioses. Entonces encontramos algo increíble con Salomón porque él construyó el templo de Dios, pero también construyó los templos de los otros dioses. Y por eso fue así con Saúl y David y Salomón, pero ahora vamos a ver que el reino de Israel va a bajar, empezando con Salomón y continuó con ¿quién? Con Roboam. Roboam era su hijo. Pero también había conflicto entre él y Jeroboam. ¿Jeroboam? Con Jeroboam. Entonces ahí, estoy trazado en los gráficos, perdón. Ya. Y con ellos vemos la división de Israel. Israel en el norte y Judá en el sur. Entonces, por muchas generaciones, en esa división entre Judá y Israel, leemos acerca de muchos reyes
Y hay algunos que son buenos, pero la mayoría de los reyes son malas. No obedecieron a Dios. No respetaban la ley de Dios. Entonces, ¿qué nos enseñan esos libros acerca de los reyes de Israel y Judá? Primero, nos muestra que solamente un ser humano no es suficiente para ser el rey del pueblo de Dios, el rey en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque primero son pecadores. Pero también, por ejemplo, con Salomón, su reinado dura por un tiempo, pero después de desobedecer a Dios bajo el pueblo de Israel, su reino. Entonces, necesitamos a un rey que es perfecto en su obediencia, pero también un rey que es eterno. Podríamos imaginarnos que con cada rey de Israel, ellos estaban pensando, quizás este es el rey que va a ser el rey eterno, que va a ser el rey perfecto. Pero después de cada rey, ¿qué pasa? Ellos pueden ver, no, este rey no es el rey prometido con el pacto de David. Ese rey humano no es suficiente para estas cosas. Entonces esperamos a otro rey. Un rey que sí es perfecto y es eterno. ¿Y cuáles son los resultados, no solamente de la desobediencia de los reyes, pero también del pueblo de Israel? Es el exilio. Primero encontramos el exilio de Israel en el año 722 a.C. Y Israel y ellos estaban bajo la esclavitud de Asiria. ¿Y Judá se cayó en qué año? ¿Alguien sabe? ¿586? ¿Bajo quién? Babilonia, muy bien. Entonces, en el exilio, ¿dónde está el reino de Dios? Ahora, el pueblo de Dios, Israel, ha salido de la tierra prometida por su desobediencia, es el juicio de Dios. Y también ellos están sirviendo los otros reyes en Asiria y Babilonia. Entonces, encontramos el juicio de Dios, pero ¿dónde está la gracia del Señor? ¿Qué es la promesa del Señor durante el exilio de Israel? Hay un remanente de Judá e Israel que iban a regresar a Jerusalén. En el año 539 regresaron a Jerusalén. También en ese tiempo tenemos que mencionar a los profetas. ¿Qué es el trabajo de un profeta? Primero es entregar la palabra del Señor. Ellos recibieron un mensaje y tenían que entregar ese mensaje al pueblo de Dios.
Pero en una manera también ellos eran abogados. ¿En qué sentido? Ellos tenían que denunciar a Israel por su desobediencia a la ley de Dios, al pacto. Entonces siempre con los profetas, ellos estaban regresando a la ley de Dios, al pacto, para denunciar a Israel. Ustedes están rompiendo la ley, el pacto, y por eso ustedes están sufriendo en el exilio. No solamente eso, pero los profetas denunciaron a las otras naciones, las naciones paganas también. Entonces fue un mensaje del juicio para los rebeldes de Dios, pero fue un mensaje de gracia hacia el remanente del pueblo de Dios. Y realmente esto representa otro éxodo. Están abajo de la esclavitud de Asiria y Babilonia, y Dios tenía que liberarlos de las naciones. Y el nuevo pueblo es el remanente. Entonces, ¿qué pasa a los fines del Antiguo Testamento? ¿Alguien sabe? ¿Qué es el estado del reino? Hay un remanente. Quienes estaban en Jerusalén y podríamos decir que Dios es el rey. Pero hay un problema, ¿no? La presencia de Dios estaba en el templo de Dios, pero los babilonios destruyó el templo antes del exilio. Entonces, ¿qué hicieron cuando regresaron a Israel? Sí, reconstruyeron el templo de Dios. Pero ¿era igual como el primero? ¿El primero? No. De hecho, los ancianos, quienes habían visto el primer templo, estaban llorando y gritando. ¿Por qué? Porque no era igual como el primer templo. No era completo. Hay algo que no era correcto con el segundo templo. ¿Ok? Y en Ageo 2, 3-9, encontramos una promesa de Dios que dice: el segundo templo será mejor que el primero. Pero tenemos que reconocer que Dios no estaba hablando del segundo templo físico, pero estaba hablando de Jesucristo mismo. Y con eso entramos en el Nuevo Testamento. ¿Ok? Entonces, con el inicio del Nuevo Testamento encontramos la persona y la obra de Jesucristo. Y lo que encontramos es que todo el Antiguo Testamento estaba apuntándonos a Jesucristo. Lucas 24-27 dice: entonces, comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las escrituras. Okay. Es un pasaje muy importante, todo el capítulo de Lucas 24. Recuerda que esa es la historia del camino de Emaús. Y habían dos discípulos caminando y conversando, y Jesús está allá, pero ellos no sabían que era Jesús. Entonces ellos empezaron a hablar, y en ese contexto encontramos este versículo. Okay. Entonces este es el primer curso de teología bíblica en el Nuevo Testamento. Dios estaba enseñando a los discípulos
acerca de la teología bíblica, que todo el Antiguo Testamento es una historia del reino de Dios y el rey de ese reino es Jesucristo. Dios estaba explicándolos que todo el Antiguo Testamento apunta a Él. Y también en Hechos 13 dice, nosotros les anunciamos a ustedes las buenas nuevas respecto a la promesa hecha a nuestros antepasados. Dios nos la ha cumplido plenamente a nosotros, los descendientes de ellos, al resucitar a Jesús. O leemos en Hebreos, Dios que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este los designó heredero de todo, por medio de él hizo el universo. Okay. En otras palabras, podemos decir que el Antiguo Testamento nos apunta a la cruz, la primera venida de Jesucristo, y también a la segunda. Por ejemplo, cuando leemos el pacto con David, Dios no solamente está hablando de la cruz, de la primera venida de Jesucristo, pero también los últimos tiempos a la misma vez. Y por eso decimos que Jesús es el centro teológico de toda la Biblia. Toda la Biblia es acerca de Jesucristo. Él es el centro. No solamente del Antiguo Testamento, pero también del Nuevo Testamento. Okay. Los discípulos nos apuntan a la historia verdadera de Jesucristo, su vida, su encarnación, su muerte, su resurrección, pero también ese es el base para lo que va a pasar en el futuro. Okay. Entonces, con lo que hizo Jesús, necesitamos vivir en este tiempo. Es el tiempo que Rodney nos explicó en su clase. Con la cruz es el reino de Dios inaugurado, pero la segunda venida de Jesucristo es el reino consumado, incompleto, en otras palabras. Entonces, ¿qué encontramos con la cruz? En el Nuevo Testamento, con la venida de Jesús, ¿quién es el pueblo de Dios? Ten cuidado. ¿Quién es el pueblo de Dios en el Nuevo Testamento? Escucho a los creyentes. ¿Hay otras respuestas? Iglesia. En vida. ¿A qué? En vida o después de su resurrección. Sí, realmente es un truco. Porque el pueblo es Jesús. ¿Qué quiero decir? Esto es el argumento de Graham Goldsworthy y también yo estoy de acuerdo. ¿En qué sentido? Porque Jesús es el descendiente de Adán y él venció la tentación en el desierto. Y en Romanos 5 y 1 Corintios 15 dice que Jesús es el Adán mejor. En otras palabras, Jesús cumplió lo que Adán, ni Israel, ni nadie en la historia de la Biblia pudiera cumplir. Entonces Jesucristo es el ser humano del pueblo de Dios. ¿Y en qué manera nosotros somos el pueblo de Dios? Por medio de unión con Cristo. Somos el pueblo de Dios solamente porque Jesucristo es el pueblo de Dios. Él es el ser humano perfecto.
quien hizo lo que nosotros no podemos hacer. Por su vida perfecta, por su sacrificio en la cruz. Pero también, ¿qué es el lugar del reino en el Nuevo Testamento? ¿Ah? Jesús, muy bien. Jesús es el templo de Dios. Juan 1. ¿No? También Hebreos. La plenitud de Dios habita en Jesús. Y por eso Jesús también dice en los evangelios que si ellos destruyeran el templo, Él va a reconstruirlo en 3 días. Porque Él es el templo de Dios, es la presencia de Dios, es el lugar de Dios. Y por unión con Jesús, somos templos también. El Espíritu Santo habita en nosotros a través de Jesús. ¿Y quién es el Rey del Nuevo Testamento? Jesús. Lo siento. Entonces, todo esto está cumplido en Jesús. Por eso Jesús es el centro teológico de toda la Biblia. Y no tenemos tiempo esta noche, pero vamos a ver el futuro de esa idea. Y vamos a hablar un poquito de la escatología en estos términos. El pueblo, el lugar, el rey de Dios por medio de Jesucristo. Okay. Entonces, ¿hay preguntas acerca de eso? ¿Preguntas, comentarios? Muy bien. Y la palabra iglesia en el Nuevo Testamento, ¿dónde queda en nosotros? ¿Eclesia? Sí, somos el pueblo de Dios. Sí, podríamos decir eclesia. Porque la eclesia es la comunión de los creyentes. Y los creyentes tienen unión con Jesucristo y por eso ellos son el pueblo de Dios. Entonces muchas veces pensamos que Jesús está al lado y somos el pueblo de Dios directamente y esas cosas, pero tenemos que reconocer que todo lo que somos, todo lo que tenemos es por medio de Jesús, nuestra unión con Él.